Funciones del lenguaje. ¿Qué son las funciones del lenguaje? Podríamos definir las funciones del lenguaje como los diferentes objetivos, propósitos y servicios que se le da al lenguaje al momento de comunicar. Son 6 funciones del lenguaje: función conativa o apelativa, función referencial, función expresiva, función poética, función fática, función metalingüística. Función referencial. La función referencial se da cuando el emisor pretende informar, expresar o comunicar ya sea una acción, un objeto o idea, de manera objetiva con sucesos reales y comprobables o verídicos. Y generalmente se encuentran en periódicos informativos científicos, aunque también puede ser utilizada en textos literarios de ficción o ensayo combinada con otras funciones del lenguaje. Ejemplos: la capital de Ecuador es Quito. Mañana no habrá clases. La reunión será a las 8 de la noche. Los casos de femicidio en el país han aumentado de manera drástica. Función del lenguaje expresiva. La función expresiva, también denominada como función emotiva o sintomática, es un tipo de función del lenguaje que se emplea con el propósito de exteriorizar o comunicar a un receptor los estados de ánimo, ya sean sentimientos o emociones del emisor. Esta función suele manifestarse o verbalizarse mediante el uso de la primera persona del singular, aunque no exclusivamente. Por ejemplo, ¡qué hermoso es el cielo! Ejemplos de función expresiva o emotiva. ¡Qué alegría encontrarte! En la imagen se puede observar claramente la alegría de la chica al encontrar al chico. Función poética. Es conocida como función estética. Se basa en la forma del mensaje, en los estilismos empleados y en recursos literarios, ya que su objetivo principal es la de dar mayor énfasis en la información que se transmite y embellecer el mensaje, y así su impacto será mayor. Algunos recursos expresivos pueden ser la rima, la aliteración, refranes, frases hechas o juegos de palabras. Características. El elemento principal no es solo el mensaje, sino también la forma en la que se comunica. Se usa para enriquecer la expresión de una idea. Se utilizan adjetivos y adverbios para enfatizar el mensaje a la hora de describir objetos, lugares o personas. El uso de las figuras literarias ayuda a dar mayor riqueza verbal a los textos y expresiones. Ejemplos: en casa de herrero, cuchillo de palo; a mal tiempo, buena cara; en abril, aguas mil; más vale pájaro en mano que cientos volando. Función apelativa. Definición. La función apelativa o conativa es un tipo de función del lenguaje empleada con el propósito de llamar la atención de un receptor, para obtener de su parte una respuesta o inducir una reacción. Características de la función apelativa. Se utiliza vocativos para referirse a un receptor a través de nombres, pronombres o sustantivos. Se utiliza en manuales de instrucciones. Está presente en las encuestas. Se aplica en oraciones interrogativas para obtener una respuesta del receptor. Se utiliza en publicidades para convencer al receptor de que adquiera un determinado producto. Ejemplos: ¿puedes dejar de hacer ruido? Luis, pásame una taza de café, por favor. Función fáctica. Es conocida como la función relacional o de contacto. Su intención es mantener, prolongar, interrumpir, iniciar o reanudar una comunicación. Esta función no tiene un contenido informativo, ya que su objetivo no es transmitir información, sino facilitar el contacto para permitir la transmisión del lenguaje. Tipos de función fática. Primero, formas de saludo. Ejemplo: buenos días, buenas noches, saludos. 2. Formas de interrumpir y reanudar una conversación, como por ejemplo, perdón, es una interrupción; como te decía, una reanudación. 3. Formas de comprobación. Ejemplo: claro, entendido, te comprendo. 4. Formas de conceder la palabra. Ejemplo: ¿usted qué opina? Dime. 5. Formas de despedida. Ejemplo: adiós, hasta luego. Función metalingüística. Definición. La función metalingüística del lenguaje es lo que se utiliza para explicar y dar a entender el uso de los elementos que conforman una lengua. Características de la función metalingüística. Se encarga de aclarar, corregir y explicar el funcionamiento de los elementos que conforman un lenguaje determinado. Se da de manera oral o escrita. Da concepto a las palabras y establece normas de gramática.
Ejemplo, las palabras agudas tienen acento en la última sílaba. Por ejemplo, avión.